Iniciar una carrera terciaria implica encontrarse con formas de acercarse a la información, lectura, pensamiento y escritura, diferentes a los experimentados en el secundario. La lectura y escritura de textos científicos se logra gradualmente a partir de la práctica y el contacto con textos disciplinares. La organización de la información, la administración del tiempo y la planificación del estudio son actividades importantes para fortalecer el aprendizaje. En este sentido, la consigna tiene un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que orienta el recorrido que se debe realizar para construir el conocimiento. Es una herramienta que permite al docente orientar el proceso cognitivo y desarrollar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Por ello, es necesario leer de manera atenta y reflexiva cada una de las consignas que brindan los docentes, para luego poder realizar todas las actividades solicitadas. Como podemos observar, la actividad de la lectura es muy importante para llevar adelante el proceso de aprendizaje. Por ello, vamos a detenernos un poco para reflexionar sobre ella. ¿Qué es leer? Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Ahora bien, ¿por qué es importante leer? La lectura es una práctica esencial para el aprendizaje en el nivel terciario, porque la información académica sobre cualquier tema o disciplina se presenta de manera escrita y en diversos formatos, como una revista científica, los módulos bibliográficos de cada materia, en libros, etc. Ahora bien, recién hablamos que es importante para que se realice una comprensión textual la interacción de tres factores: el texto, el contexto y el lector. El texto es ese documento escrito por medio del cual se transmite una intención comunicativa. Pero para que un texto sea legible y se llegue a comprender, es necesario que posea dos propiedades esenciales. Una es la coherencia y la otra es la cohesión. La coherencia está relacionada con el orden lógico con que se presentan las ideas, es decir, se asocia con la manera como se introduce, desarrolla y concluye una idea. De esta manera, la coherencia nos exige presentar ordenadamente las ideas una después de la otra para facilitar la unidad de sentido. Por su parte, la cohesión tiene que ver con la forma como se enlazan y conectan las ideas. En este sentido, se alude al conocimiento formal de la lengua, donde se incluyen los conocimientos gramaticales, de fonética, ortográfico, morfosintaxis y léxico. El otro factor importante es el contexto. El contexto alude a las condiciones que rodea el acto de lectura y existen tres tipos de contexto. El textual, que son las relaciones que establece un enunciado con aquello que lo rodea en el mismo texto. Las palabras, las oraciones, por sí mismas no nos comunican. Lo hacen por las relaciones que se establecen entre ellas en una situación comunicativa particular. El extratextual, compuesto por factores como el clima, el espacio físico donde se realiza la lectura.
Es decir, no es lo mismo leer mientras voy en el colectivo que leer en la biblioteca. Hacia eso se refiere con lo extratextual. El psicológico se refiere al estado anímico que posee el lector al momento de leer el texto. ¿Sí? Estos tres factores, de una manera u otra, influyen en esa comprensión textual. Por ello es que es importante tenerlos en cuenta. El otro factor importante es justamente el lector. ¿Sí? El lector es quien lleva adelante el proceso de lectura y comprensión textual, y al leer realiza diversas operaciones, como por ejemplo el muestreo, la predicción y las inferencias. El muestreo es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e ideas más significativas para construir los significados. La predicción es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos del texto. Por ejemplo, cuando leemos el título de un texto, podemos anticipar de qué se va a tratar o qué tema se va a abordar en ese texto. Las inferencias es la capacidad de deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto que aparecen implícitos. Es decir, el escritor, el estudioso, deja ciertos datos o conceptos implícitos para que el propio lector termine de completarlo en la hora de leer ese texto. Por ello es que se habla de la lectura como un proceso, como una construcción. Los tipos de lectura. Hay diversos tipos de lectura. El superficial es aquel que se obtiene una idea general sin ahondar en los detalles, ¿sí? Es aquel que se lee rápidamente y no se ahonda ni se trata de buscar ciertos conceptos que no llegamos a entender tal vez. La lectura selectiva es donde el lector hace una búsqueda rápida para obtener una información puntual. Puede ser aquella lectura en donde nosotros vamos leyendo rápidamente y de pronto encontramos el texto, el tema que nos interesa. O bien, también es cuando es aquella lectura que realizamos después de realizar una lectura general, en donde para responder una consigna vamos puntualmente al párrafo para releerlo, para comprender lo que está diciendo allí. La lectura comprensiva requiere más tiempo para entender la totalidad de ideas presentadas en el texto. ¿Por qué más tiempo? Porque mientras voy leyendo estoy reflexionando sobre lo que leo para llegar a comprender esa idea que ese estudioso, ese escritor está expresando mediante su escrito. Y la lectura crítica. El texto es analizado y contrastado con los conocimientos previos del lector. ¿Sí? Es aquella lectura que nosotros realizamos, analizamos y comparamos con aquellos conocimientos previos que ya traemos a partir de lecturas anteriores. En este sentido, podemos hablar que hay diversos procesos de lectura. Una prelectura, que es la que permite al lector dotarse de objetivos concretos de lectura y aportarle conocimientos previos relevantes. La lectura en sí permite establecer inferencias
revisar y comprobar la comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores o dificultades para comprender. La postlectura, dirigida a identificar el núcleo, sintetizar y eventualmente resumir y ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura.